Muy buenos amigos, hoy día vamos a aprender cómo encender un motor trifásico con pulsadores. Para esto tenemos dos esquemas, el esquema de mando-maniobra y el esquema de potencia. Vamos a empezar con el esquema de mando-maniobra, por el cual vamos a necesitar una alimentación primero, en este caso la línea. Luego seguimos con una protección que va a proteger a todo nuestro circuito. En este caso es un disyuntor. Listo. Vamos a proceder con nuestros pulsadores. Vamos a tener un pulsador normalmente abierto, que este va a servir para iniciar nuestro circuito. Y para parar nuestro circuito vamos a necesitar un normalmente cerrado, que este va a permitir parar todo nuestro circuito. Listo. Ahora, para nosotros poder enclavar este circuito, que es un funcionamiento el cual nos permite pulsar el pulsador y dejar que la energía pase por otro lado y así no tener que estarlo constantemente aplastando, vamos a tener que enclavarlo. Para eso vamos a usar un contactor. Primero vamos a colocar la bobina de este lado. Luego, para nosotros enclavar esta bobina, vamos a necesitar los contactos auxiliares de la misma, la cual encontramos en este lado de aquí. Tenemos un contacto. Aquí está. Este es... no, perdón, está en la parte... Listo. Aquí tenemos un contacto normalmente abierto que nos va a servir a enclavar el circuito. Luego, para nosotros observar que la bobina esté en constante funcionamiento, vamos a utilizar una señalización, la cual la tenemos en la parte de acá y va a ser una luz piloto. Listo. Y todo este circuito lo vamos a cerrar con un neutro, que lo tenemos en la parte de aquí, el neutro. Una vez teniendo todos nuestros elementos que vamos a usar, vamos a proceder a cablear el circuito. Lo tenemos aquí en cables y vamos a utilizar el cable de fase. La entrada de la alimentación a la entrada del disyuntor. La salida del disyuntor a la entrada del pulsador normalmente cerrado. Y la salida del pulsador normalmente cerrado a la entrada del pulsador normalmente abierto. Y la salida del pulsador normalmente abierto a la entrada de la bobina. Ahora, lo que vamos a proceder es enclavar nuestro circuito. ¿Cómo lo enclavamos? Conectando en paralelo al contacto auxiliar de la bobina y lo conectamos en paralelo al pulsador normalmente abierto. De esta manera. Listo. Y listo. De esta forma hemos enclavado nuestro circuito. Y nosotros, para ver que la luz piloto esté funcionando cuando la bobina se prenda, vamos igualmente a conectarla en paralelo. De la siguiente manera. Listo. Y todo este circuito vamos a tenerlo que cerrar con neutro. Aquí tenemos el cable de neutro. Listo. Y la salida de la bobina la cerramos. La salida de la luz piloto la cerramos. De esta forma nosotros hemos terminado nuestro circuito, pero aún nos falta hacer un último paso. Para nosotros que en la página nos diferencie que estos sean elementos distintos, tenemos que nombrarlos de diferentes maneras, ya que si no nos cuenta como uno solo. Vamos a dar dos clics y vamos a ponerle este S1, que sería pulsador 1, y este vamos a ponerle S2, que sería pulsador 2. Igualmente estos vamos a ponerle KM, que es la nomenclatura del contactor, igualmente KM. Listo. Y la luz piloto queda igual. Ahora nosotros vamos a proceder a simular nuestro circuito para ver que esté en correcto funcionamiento. En simulación, y vamos a cerrar nuestro disyuntor y vamos a accionar nuestro pulsador. Como nos damos cuenta, la energía está pasando por otro lado al momento y esto se llama enclavamiento. Y ya no tenemos que nosotros tener constantemente pulsado nuestro pulsador, solo con una vez aplastarlo ya lo enclavamos y sigue en constante funcionamiento. Ahora, para parar nuestro circuito tenemos aquí el pulsador normalmente cerrado, que lo aplastamos y vuelve toda la normalidad. De esta forma nosotros realizamos nuestros enclavamiento para la bobina. Listo. Muy bien. Ahora nosotros vamos a proceder a hacer el esquema de potencia.
Que para esto es un motor trifásico, necesitamos una alimentación trifásica que la tenemos aquí. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos una protección. En este caso va a ser un disyuntor trifásico. Aquí lo tenemos. Luego nosotros necesitamos necesitamos los contactos del contactor de potencia, que lo tenemos aquí, que son estos de aquí. Y por último, nosotros necesitamos nuestro motor, que lo encontramos en motores, un motor trifásico. Listo. Ahora vamos a conectarlos con el cables. Aquí tenemos el cable de fase, pero lo usamos de estos tres que es más rápido. Entradas con entradas, salidas aquí y la salida con entrada. Listo. Muy bien. Ahora nosotros identificamos que esto tenga la misma nomenclatura, KM, 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 por lo cual nos cuenta como un solo elemento y está muy bien. Listo. Ahora hemos terminado nuestro esquema de potencia y vamos a proceder a simular para nosotros ver que el funcionamiento sea correcto. Simulamos, alzamos protecciones y pulsamos el pulsador. Listo. Como podemos ver, nuestro motor está correctamente funcionando. En este caso está girando en sentido horario y por lo que podemos ver la flecha aquí. Y si queremos parar nuestro circuito, aplastamos el pulsador y lo hemos parado. De esta manera nosotros hemos logrado realizar el conectado de un motor trifásico a través de pulsadores. Vamos a proceder a hacer los siguientes esquemas, que sería de conectado en forma de 3D. De esta forma nosotros vamos a visualizar cómo serían los elementos de forma física, cómo se verían en realidad. Y vamos a proceder a hacer las siguientes conexiones, por lo cual nosotros vamos a guiarnos de estos mismos circuitos para nosotros facilitar nuestra conexión. A continuación les voy a enseñar cómo se conectaría en forma de 3D. En este caso nos dirigimos aquí que dice 3D y aquí tenemos todos los elementos como se verían en la forma real, por lo cual vamos a guiarnos de los esquemas anteriormente nosotros realizado para elegir los materiales que están aquí. Listo. Vamos a empezar con el esquema de mando maniobra, que nos dice que necesitamos una protección y la protección las tenemos aquí. Esta es la protección. Como nos dice que necesitamos una línea y un neutro, vamos a modificarlo. ¿Cómo lo modifican? Dando doble clic en el elemento y aquí tenemos imagen en 3D que dice una línea y un neutro, que es el que necesitamos. Modificamos en forma pequeña para más espacio. Listo. Ahora, ¿qué prosigue? Necesitamos un pulsador normalmente cerrado y uno normalmente abierto, que los encontramos en esta apartado. Necesitamos dos, el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Listo. Ahora, tenemos que aclarar aquí que los pulsadores, para nosotros ver internamente cómo están sus contactos, los damos doble clic ahí y vamos a símbolo. Listo. Aquí nos damos cuenta que 1 y 2 es un contacto normalmente cerrado, o sea, un pulsador normalmente cerrado. Y 3 y 4 es uno normalmente abierto. Por lo cual nosotros en el primero vamos a tener que utilizar el 1 y el 2. Y en el segundo, que va a ser el normalmente abierto, utilizamos solo el 3 y el 4. Listo. Y el pulsador normalmente de paro siempre va a ser de color rojo. Lo ponemos de color rojo para diferenciarlo. Listo de la siguiente manera en 3D, listo. Y este de verde siempre es el de marcha, pues es verde mismo. Ahora, vamos a proceder nosotros al contactor, que en este caso la bobina, los contactos auxiliares y los contactos de potencia vienen ahí mismo en el elemento. Y nosotros tenemos el elemento aquí, un contacto o un contactor. Listo. Lo ponemos de forma pequeña y vamos a ver nosotros internamente cómo está el elemento. En símbolo, como nos damos cuenta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los cuales tienen estas líneas más gruesitas, representan a los de potencia que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Ahora nosotros la bobina la tenemos en la parte de aquí que dice A1 y A2, que es aquí, A1 y A2. Esta es la bobina y este es el contacto auxiliar normalmente abierto, que lo tenemos aquí, que es 1, 1, con las líneas más delgaditas. 2, 2 es un contacto auxiliar normalmente cerrado, pero no lo vamos a usar, por lo cual todos estos de aquí vienen en este elemento. Una vez que ya sabemos, vamos a ponerlo en 3D. Listo, lo acomodamos. Y nosotros ya tenemos todo. Bueno, perdón, nos falta la luz piloto que la encontramos aquí. Ya, ya tenemos todos los elementos que usamos en el esquema de mando-maniobra. Ahora vamos a proceder a ver qué nos falta en el esquema de potencia. En el esquema de potencia, como podemos observar, necesitamos una protección para el contactor. En este caso sería una protección trifásica, que la tenemos aquí. La vamos a hacer de forma pequeña y como nos dice de 3 líneas trifásico, la tenemos aquí, que es la misma. No modificamos nada. La acomodamos. Listo. Vamos a acomodar un poquito más alejado los elementos. Muy bien, ya tenemos todo listo. Y nos falta el último elemento que es el motor, que tenemos aquí un motor trifásico. Y lo colocamos aquí. Una vez teniendo todos los elementos que vamos a usar, vamos a proceder a hacer nosotros la respectivo cableado con cables y el cable de fase. Perdón, necesitamos también la alimentación, en este caso sería la línea y aquí el neutro. Y aquí necesitamos una alimentación trifásica que la encontramos aquí y listo. Ahora sí, vamos a proceder a cablearlo en cables con el cable de fase. ¿Qué nos dice? De la alimentación a la entrada del disyuntor y de la salida para nosotros tener una mayor facilidad y no confundirnos. Vamos a primero a ponerlo en símbolo de la siguiente manera y así podemos ver internamente cómo está y conectamos más fácil y no nos confundimos. Aquí, que nos dice de la salida a la entrada del contactor normalmente, del pulsador normalmente cerrado. Listo, de la salida a la entrada. Y aquí que nos dice de la salida a la entrada del pulsador normalmente abierto. Utilizamos en este caso 3 y 4. Listo. Y ahora seguimos esta línea y nos dice de la salida del pulsador vamos a la entrada de la bobina que tenemos acá. Entonces de la salida vamos a la bobina de esta manera. Listo. Ahí tenemos a la bobina. ¿Y que nos dice? Que la bobina nosotros la cerramos con neutro. Por lo cual vamos a cablear el neutro. Listo. Aquí. Así, de esta manera. Ahí está. Listo, cerramos con neutro. Hemos terminado esta línea. Ahora vamos a proceder nosotros a hacer el respectivo enclavamiento, que es con el pulsador normalmente abierto, que nos dice que es de forma paralela con el contacto auxiliar del contactor, que en este caso sería la línea finita 1, 1. Entonces sería de la entrada a la entrada, cableamos. Aquí tenemos la entrada, vamos a la entrada. Aquí tenemos. Y nos dice la salida con la salida. Entonces podemos conectar de aquí una salida. Listo, hemos conectado. Nosotros para tener aquí un punto de conexión, tenemos aquí. Estos son puntos de conexión y lo colocamos. Ahí se nos da una derivación, o sea, para ver que tenemos una conexión. Listo. Ahora nosotros necesitamos conectar también la luz piloto en paralelo a la bobina. También la conectamos de aquí a este lado de acá. Igualmente con neutro dice que cerramos, entonces de aquí la cerramos acá. Igualmente tenemos los puntos de conexión para saber que están aquí y aquí.
Listo, nosotros hemos terminado el esquema de mando o maniobra. Vamos a regresar a su normalidad. Esto que es un pulsador rojo en 3D. Listo. Igualmente un pulsador este es verde en 3D. Listo. Ya tenemos las conexiones. A ver, me ha faltado un punto de conexión aquí. Y listo. Ahora vamos nosotros al esquema de potencia. ¿Qué nos dice? Nos dice que de la alimentación a la entrada de la protección. Tenemos aquí estos tres cables. De la alimentación a la entrada de la protección, de la salida de la protección a la entrada de los contactos de potencia del contactor y de la salida de los contactos de potencia del contactor a la entrada del motor. Listo, hemos terminado nuestro esquema de potencia y nos queda de la siguiente manera. Ahora, por último, también necesitamos nosotros modificar los nombres para que no nos identifique como un solo objeto. Este sería S1, este sería S2. Estos quedan igual, queda igual, queda igual. KM, tenemos KM y listo. Ahora que nosotros hemos modificado todo, procedemos a hacer la simulación. Aplastamos en simulación, alzamos las protecciones y pulsamos el pulsador de marcha, en este caso. Lo pulsamos y como nos damos cuenta, la luz piloto se ha prendido, que nos da cuenta que el contactor está en correcto funcionamiento y el motor está girando en sentido horario, como podemos ver aquí en la flecha. Para parar nuestro circuito, aplastamos el pulsador de paro y todo se vuelve a la normalidad. Encendemos y vemos cómo funciona. Paramos y listo. De la siguiente manera nosotros hemos podido aprender cómo conectar un motor trifásico con pulsadores. Hemos aprendido a hacer los esquemas de mando y maniobra y conectarlos físicamente. Espero que les haya gustado, hayan entendido, hayan comprendido y nos vemos para muchos más esquemas. Muchas gracias.